Y una semana más es un verdadero placer, señoras y señores, darles la bienvenida a este rincón especial aquí en Radio Sefarad, en el que con Toba Schwartzman reflexionamos, conversamos, debatimos acerca de la identidad, que es eso de ser judío. Toba, una semana más, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, y hoy quizás la idea que que estuvimos hablando un poquito antes, por la cercanía de Yamim Noraim, de aquello que se traduce como los temibles días, ¿no? Esa es la traducción literal, los días terribles o los días temibles. En hebreo tiene una connotación quizás un poco más profunda. Son días en donde uno puede decir si es una celebración, si es una fiesta, qué categoría tiene, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, Rosh Hashanah es una fiesta, y Yom Kippur no es una fiesta. Los 10 días que van de Rosh Hashanah y Yom Kippur, bueno, son como una categoría distinta dentro de las festividades judías. Y creo que, bueno, si estás de acuerdo, podemos comenzar a desarrollar algunas de las líneas que pasan por estos Yamim Noraim y que quizás no están tan a la vista cuando uno se reúne con la familia. Me parece... Porque, bueno... Dime, perdona. Sí, no, porque muchas veces, digamos, cuando uno dice, bueno, vienen las fiestas, las altas fiestas, ¿sí? Y bueno, se piensa con la familia y se piensa con sentado en la cena familiar de Rosh Hashanah y luego al finalizar Yom Kippur. Pero bueno, a mí me parece que es importante ir con los nombres primero, que son los nombres que han pasado de generación en generación. Hay una transmisión de la nominación de cómo se llaman estos días, y tú sabes que en el judaísmo el tema del tiempo está sacralizado, santificado, ya lo hemos dicho creo que en un programa anterior, donde la noción de tiempo es distinta que la noción del espacio. Lo que se santifica en el judaísmo es el tiempo, pero santificar no es una palabra que corresponda exactamente en español. En hebreo se dice lo kadosh, con respecto, o sea, lo santificado con respecto a un estatuto distinto del tiempo. Aquello que está santificado es el tiempo, está acotado, está puesto en un estatuto distinto, y así es como Rosh Hashanah y Yom Kippur, o estos 10 días, llamados también 10 días de vuelta, Aseret Yemei Teshuvah, 10 días de arrepentimiento. Mucha gente lo traduce así, no creo que sea la traducción correcta. La noción de arrepentimiento es una noción que no es judía. Teshuvah es la noción judía, es respuesta y volver, ¿sí? Es como si uno volviera sobre sí mismo, como si volviera sobre aquello que hizo, pero no es exactamente arrepentimiento. Entonces, quizás los nombres nos van a dar una línea para pensar en estos Yamim Noraim, en estos días temibles. Y entonces, este nombre, Yamim Noraim, lleva a pensar que este tiempo de 10 días, precedido por el mes de Elul, donde uno, digamos, se prepara, son días que no son ni una celebración ni una fiesta. Diría más que es una presencia de el pensamiento acerca del principio de las cosas. Parece filosófico, sin embargo es muy, muy concreto. Tú sabes que en el judaísmo hay 4 Rosh Hashanah, 4 cabezas de año, 4 principios de año. Y bueno, este es uno de los 4. Y este es muy importante porque ha adquirido en el judaísmo un sentido espiritual que ha olvidado de alguna manera sus raíces concretas en la realidad y con la tierra, ya que en esta época, digamos en Medio Oriente, comienza el otoño
y comienza también el nuevo año, pero el nuevo año en el sentido, digamos, de la agricultura. Y entonces este olvido de estas raíces muy en la tierra hicieron durante la historia judía que se elevara a un sistema de pensamiento espiritual, y que hoy uno no podría decir que Rosh Hashanah y Yom Kippur tienen algo que ver con la tierra. Más bien tiene que ver con una reflexión y con una posibilidad del hombre de volverse sobre sí mismo. Y es muy interesante porque son días temibles, ¿sí? Acá no hay forma de pensar todos los rituales relacionados con Rosh Hashanah y con Yom Kippur y con Yamim Noraim sin la figura de este Dios único que acompaña al judaísmo en todo su desarrollo. Y este Dios único es el protagonista, vamos a decir así, de estos Yamim Noraim. Y es un Dios que si uno lee, vamos a los textos, ¿no? Y si uno lee lo que hay que leer en Rosh Hashanah y Yom Kippur, primero se da cuenta de que se lee un libro distinto de todos los demás libros que en todas las festividades se leen. Es lo que se llama el Mahzor, y es un libro que Mahzor quiere decir lo que vuelve al mismo lugar, ¿no? Mahzor, de Joser, de volver. Es algo así como esta palabra que en español tiene otra connotación, es una revolución. Tú sabes que cuando se dice revolución, que parece algo como transgresor y como que rompe un sistema dado para darse otro sistema, en realidad la palabra revolución, si tú lo tomas como el tema de las cuántas revoluciones por minuto, digamos, en la tecnología, tú ves que la palabra revolución quiere decir finalmente volver al mismo lugar, dando vueltas. Bueno, en ese sentido, el Mahzor y Yamim Noraim es volver a un mismo lugar una vez por año, habiendo dado una vuelta más, que es el año que pasó. No sé si está comprendido o transmitido este concepto de que Rosh Hashanah y Yom Kippur como días temibles es una revolución. Una revolución en el sentido de volver al mismo lugar. Perdona, te interrumpo. Yo creo que queda claro, pero te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con muchos de los conceptos que estás utilizando. Has destacado en varias ocasiones el término volver, regreso. Hablas ahora de la revolución, el Mahzor, por un lado, el volver, y al mismo tiempo estaba pensando que al fin y al cabo volver implica en sí también un concepto espacio y tiempo. Debe ser un verbo que implica los dos conceptos a la vez, porque volver es algo de atrás, siempre, y en un espacio de alguna manera. Y el hecho de que sea Rosh Hashanah precisamente en otoño, en esa estación donde se supone que es el final, o ese final también es volver de alguna manera. Sí. Tú has dicho algo que es importante cuando yo estaba comentando la división entre tiempo y espacio. En realidad es una división didáctica, porque el tiempo hace al espacio. Tanto es así que, vamos a decir, hoy en día, si uno puede incluir algo de las nuevas ideas que existen en el mundo acerca de lo que significa un lugar, y tú piensas que un lugar es un lugar generalmente geográfico, un lugar es un espacio. Sin embargo, en el lugar también está incluido el tiempo, y eso es lo que estudia la topología. La topología es aquel estudio de los lugares, topos, ¿sí?, en donde alguien se ubica. Vamos a decirlo de esta manera, para poner un ejemplo metafórico. Cuando tú dices, tienes un lugar en mi corazón, entonces obviamente que no se refiere a la víscera, el corazón, se refiere a un lugar metafórico, pero por otro lado muy concreto. Es decir, hay un lugar
eh, que aloja, ¿sí? Bueno, en este sentido, Yamim Noraim, Rosh Hashanah y Yom Kippur, es un espacio y un tiempo donde está alojado el sujeto, donde el sujeto se siente o no alojado. Depende aquí, y aquí tengo que decir que este tema de Rosh Hashanah y Yom Kippur tiene mucho que ver con el sujeto al cual aloja este Dios. Es decir, el judío alojado o no por este Dios y alojado o no por sus semejantes. Porque son 2 días. Los días temibles, se llaman así ahora, voy a avanzar un poquito en el concepto, son temibles porque no se está tan seguro que el año que viene uno esté en este mundo. Y estos días temibles hacen que haya en la tradición judía un libro, el libro de la vida, en donde tú te alojas o no te alojas. Y esto va a depender, de alguna manera, de muchas cosas, pero finalmente va a depender, entre comillas, de aquello que este Dios decida. Entonces, por eso son temibles, porque tú no estás segura si vas a estar el año que viene. Entonces, es una vuelta, quizás, esto de la palabra tshuvá, ¿sí? Es una vuelta a pensar cómo están las personas en este mundo, en relación a su prójimo y en relación a aquellos creyentes, a su Dios. Entonces son 2 vías de pensar en qué espacio, en qué tiempo estoy. Por eso estos días no son ni de conmemoración ni de fiesta. Y hay como un alivio, si tú ves en Yom Kippur a los, vamos a decir así, a la gente observante dentro de las sinagogas, que se produce un alivio muy grande cuando termina Yom Kippur, cuando el último sonido del shofar da la noción de que han terminado los días temibles. Es un alivio inclusive corporal. Esa tensión que ha habido en todos estos días baja, se alivia, porque bueno, se han cerrado las puertas del cielo, ya se ha escrito, digamos así, alguna noción parecida al destino, y bueno, uno ya puede seguir su vida. Precisamente... Ahora, sí, perdona. No, que quería decir, digamos, que el tema del destino en el judaísmo está abierto. No es el destino griego. Sobre eso te quería preguntar, no estás hablando del fatum, ¿no? No es una fatalidad que ya no puedes cambiar, depende de manos ajenas. Es decir, incluso si no te sellan en el libro de la vida, hay una posibilidad de enmienda. Así es. Por eso la tshuvá, digamos, la palabra tshuvá tiene muchísimas connotaciones. Una es respuesta. Concretamente, tshuvá quiere decir respuesta, pero también quiere decir responsabilidad, y también quiere decir vuelta. Y es cierto, lo que tú dices no es en el sentido del fatum griego, donde el destino está marcado, sino que hay una frase en el Mazor hermosísima que dice, bueno, las buenas obras, la condición con la cual tú te acercas a tu semejante, Ma'avirim, lo digo en hebreo y después lo traduzco, Ma'avirim et roa agzeira. Las buenas obras, la actitud hacia tu semejante, la actitud hacia vos mismo, hacen pasar la maldad de la sentencia. Y mira qué frase, ¿no? No es que suspenden la maldad de la sentencia. La maldad de la sentencia se refiere concretamente a la muerte. Es decir, ninguno de nosotros está exento de eso. Pero el tema de hacer pasar la maldad de la sentencia implica que tú puedes hacer muchas cosas con este destino que de todos modos está marcado para todos los mortales. Quiere decir que hay un sentido de la vida posible a pesar de esta sentencia.
y ese sentido de la vida que se va encontrando en Rosh Hashanah y en Yom Kippur y en estos días, tienen que ver no solo con una introspección, porque la introspección también es un concepto que no es específicamente judío, sino con el pensamiento con otros. Y por eso, digamos, tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur es casi improbable que lo festejes solo, digamos, que lo tienes que compartir, porque es algo que le está pasando a todo el mundo, porque en esos días, digamos, aquellos que son observantes y aquellos que captan, no solo los observantes, que captan el sentido de santidad de estos días, están muy en contacto. Es decir, se sabe, vamos a decirlo así, que en estos días se están decidiendo cosas muy importantes. Ese por lo menos es el sentido, ¿no? Y acá hay algo que quizás en el próximo programa nos metamos un poquito más en esto, y para alivianar estas palabras que son un poquito pesadas, eso es Yamim Noraim, ¿no? Hay cosas muy, te diría, rituales y transmisiones que han quedado en Yamim Noraim y que tienen su sentido. Bueno, uno de ellos obviamente es el shofar, ¿sí? Tú sabes que en el judaísmo el shofar ha tenido un lugar muy importante como símbolo, pero no solamente de Rosh Hashanah y Yom Kippur. En toda ocasión donde el pueblo tenía que tomar una decisión, o sus dirigentes, se llamaba al pueblo y se tocaba el shofar. En toda ocasión de conquista, en toda ocasión donde hay algo que se juega del destino de un pueblo, y de este pueblo judío en particular, se tocaba el shofar. Y todo lo vas a encontrar en todo el Tanaj muchas veces. No es el único pueblo que usa un instrumento así. Entre los australianos hay un instrumento muy parecido. Didgeridoo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hay uno en Estados Unidos, o por lo menos su nombre en inglés, bullroarer, el bramido del toro, que indica para ese instrumento una voz que sale de ese instrumento que estremece. Y en esos momentos de estremecimiento es cuando se va a tomar una decisión importante o cuando va a pasar algo importante. Bueno, es así como hubo shofarim, ¿sí? Frente al Ar Sinai también, al monte de Sinai cuando se dan los 10 mandamientos. Es decir, el shofar ha estado presente en cada uno de estos momentos. Bueno, en Rosh Hashanah y Yamim Noraim es un protagonista muy importante, que vamos a ver de dónde sale, porque esto tiene una raíz mítica, por supuesto, pero también, como ya te decía, en la historia del pueblo judío ha estado presente, y esta raíz mítica es tan importante que está conectado con el principio del mundo, y con el principio del mundo humano sobre todo. Es decir, el toque del shofar, ese momento estremecedor, trae en este mundo simbólico judío algo de lo que fue el momento en donde todos los seres humanos hemos entrado al mundo humano, separándonos del mundo animal. O sea que este grupo de días, ¿sí? Yamim Noraim, los días temibles, es como que ha pasado algo en ese momento, en donde se puede empezar a contar. Desde antes no se puede empezar a contar. Es por eso que también se dice tradicionalmente que, bueno, es la conmemoración del principio del mundo, ¿sí? Con 5.700 y tantos años, que la tradición judía dice, obviamente que es una tradición, que el mundo ha comenzado. Es como cada año se comienza de nuevo el mundo. Uh-huh. Ese sería, digamos, la vuelta que se hace. Bueno, este instrumento, el shofar, ha sido estudiado, obviamente no solo por los judíos, también por un judío del psicoanálisis,
Otto Rank, que ha escrito una obra hermosísima que se llama El Shofar, y que luego el psicoanalista francés Lacan lo retoma para indicar que el grupo judío, el pueblo judío, ha captado de alguna manera que hay una voz más allá de las voces humanas que te avisa, te indica que te tienes que volver sobre sí mismo, sobre ti mismo, con otros, para volver a reflexionar sobre dónde estás parado. Y digamos, tomo este instrumento porque me parece que va a decir mucho, y este instrumento está presente también en uno de los relatos que se tiene que hacer en Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es el relato del sacrificio de Isaac. Yo lo llamaría el sacrificio de Abraham, como lo llama Kierkegaard, ¿no? Para eso quizás vamos a dedicar el programa que viene, para que cuando uno esté en la sinagoga, si quiere estar, sepa que ese shofar que está ahí tiene mucho más sentidos y significaciones que el mero hecho de anunciar que comienza o termina Rosh Hashanah. Sí, vaya. No, Dios, me parece una buena idea que en el programa que viene le dediquemos casi íntegramente al sacrificio de Abraham o de Isaac, porque es realmente de una profundidad tremenda todas las preguntas que surgen de ahí. Y me gustaría hacerte una pregunta, yo sé que va a sonar bastante superficial dentro de todo este tono de profundidad, pero yo estaba pensando, si yo tuviera que organizar unas fiestas o una conmemoración, empezaría por lo más triste para terminar de una manera alegre, ¿no? Es como cuando alguien dice, tengo una mala noticia y una buena, y dice, ¿por cuál prefieres que empiece? Dice, no, empieza por la mala y así por lo menos termino con buen sabor de boca. Pero en este caso es al revés, digamos que Rosh Hashanah todavía es alegre, todavía se puede hablar de un festejo y termina en el día más tremendo de todo el año. Bueno, no creo que sea ninguna pregunta superficial, es muy profunda la que haces. Bueno, gracias. Pero que es así. En realidad, Rosh Hashanah como tal, el primer día de Rosh Hashanah, que es el festejo de que comienza un ciclo nuevo, tú sabes que se come cabeza de pescado, por lo menos los ashkenazí. Sí, algunos intentamos encontrar otras técnicas que ponemos un dibujito de la cabeza del pescado por si sirve igual de simbólicamente. Yo tengo mis pequeños problemas. Tal cual. Yo creo que a esta altura hay muy pocos que comen cabeza de pescado, pero la cabeza de pescado está. Y hay una relación muy interesante, por esta pregunta que tú haces, que no es nada superficial. Hay una relación directa entre los nombres, por eso yo hablaba al principio de lo importante que es el lenguaje y la forma de nombrar las cosas en el judaísmo, porque estos nombres aparecen simbolizados concretamente en la comida. Es decir, si es, te voy a dar un ejemplo, si es la palabra Rosh, cabeza de año, Rosh Hashanah, y entonces inmediatamente aparece una cabeza de pescado. Quiero decir con esto, como lo dice Gerard Haddad, que la forma de incorporar la ley judía y la tradición judía es una forma lingüística, pero que se transforma en comida. No es que uno come cabeza de pescado porque es rica o porque toda la tradición judía también dice, bueno, la cabeza de pescado es un símbolo de que tú comes eso para que la inteligencia brote más. No. Es por el mismo nombre de Rosh Hashanah. Rosh y entonces Rosh, ¿sí? Y esto que vos decías al principio es una fiesta y luego termina con algo que tiene que ver con, bueno, cómo será mi destino. Es porque digamos que Yamim Noraim te lleva a lo que
a aquello que en un cuadro de Holbein llamado Los Embajadores, y si tú alguna vez lo viste, donde de pronto están los embajadores con sus dos personas de la corte, con todos sus oropeles y con todos sus signos de poder y con toda la, digamos, el hecho de que sus ropajes son ricos y demás, parados en ese cuadro de Holbein. Tú te corres un poquito al costadito y ves que están parados sobre una figura blanca que parece una línea. Te corres un poquito más al costadito y el cuadro de Holbein te deja de hacer ver los embajadores con todos sus oropeles y de pronto aparece la figura de una calavera en el piso. Eso se llama anamorfosis en la pintura. Es de alguna manera, Holbein lo que quiso transmitir es que detrás de todos los oropeles de la vida, o detrás de toda la festividad de la vida, que obviamente está, no nos olvidemos de que, bueno, la vida tiene que tener un sentido porque en algún momento se termina. Es decir, no te quedes en la fiesta. Obviamente que por eso cuando tú dices, bueno, se empieza con una fiesta, y claro, uno tiene que festejar el año que comienza, y tiene que festejar que todos estemos juntos, digamos así. Pero a mí me viene a recordarte de que retomes el sentido de tu vida, porque el sentido de la vida tiene un corte y tiene un momento de terminación, de término, que es la muerte. Y a pesar de que estas no son palabras para terminar un programa. Eso te iba a decir, terminamos muy en la onda Yom Kippur, más que Rosh Hashanah. Claro, exactamente. Pero como es tan interesante y tan lindo meterse en la tradición judía, cuando veamos a Keidat Yitzhak, al sacrificio de Isaac o Abraham, veremos que no es tan terrible. Sospecho, Toba, que tampoco vamos a terminar muy contentos en el próximo, ¿eh? Quizás sí. Bueno, este es tu desafío, hacernos terminar con una gran sonrisa dentro de 2 semanas. Sí. En cualquier caso, ha sido una verdadera delicia, como cada vez, este programa. En esta ocasión hemos sobrevolado Rosh Hashanah y dentro de 2 semanas vamos a entrar más en profundidad. Primero un pequeño reconocimiento aéreo para luego ya meternos uno a uno en algunos de los temas más importantes y más trascendentes. Como de costumbre, Toba, 1000 gracias y nos reencontramos. Dime. Y te prometo que vamos a terminar bien la próxima vez. Tampoco hemos terminado tan mal en esta. No nos quedemos en la fiesta, Toba, por favor. Para nada. Aceptemos la lección. Te mando un beso muy grande desde Madrid. Señoras, señores, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti y señoras y señores, a ustedes también muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene, no, la otra.